Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Este es un día histórico. El expresidente Ricardo Lagos Escobar sorprendió este martes al anunciar su retiro de la vida pública a los 85 años de edad. Un día histórico por lo que significó Ricardo Lagos en la historia de nuestro país. Y ya no se puede decir historia reciente porque es un hombre que está desde la juventud en la vida pública, como secretario general en la Universidad de Chile, como embajador que no llegó porque, bueno, hubo un golpe militar entre medio, como embajador del gobierno del presidente Allende, como candidato a senador, como uno de los líderes de la concertación para recuperar la democracia, como ministro de Estado, como presidente de la República. Bueno, podría estar muchísimo rato. Y después como expresidente porque siempre estuvo en el momento adecuado para una frase, para una decisión, para estar presente. Bueno, todo eso, aparentemente, aunque dejó un espacio allí, se termina. Bueno, a través de una declaración, el exmandatario aseguró que comenzará un periodo de transformación en su forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante. Ricardo Lagos, de 85 años, habla casi siempre de los próximos 85 años. Increíble. Y hace rato que tiene esa capacidad. Bueno, en su mensaje, Lagos Escobar comenzó señalando que, próximo a cumplir los 86, ha aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años le han ido entregando. No obstante, dijo, algunas capacidades físicas, como está a la vista, lo dice en el video, con mucha humildad, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencia y de comprensión. Ricardo Lagos además tiene un montón de tributos que no necesariamente son materiales o tangibles en una fecha de que gobernó entre el 2000 y el 2006 o que fue candidato a senador o que hay cosas que son inmateriales, como por ejemplo la recuperación a través suyo, de su liderazgo, para el socialismo democrático que tanto le ha aportado a Chile en los últimos 30 años, de ser una fuerza política elegible después del trauma de los años 70. Costó, fue difícil, y fue Ricardo Lagos el que un poco convenció al electorado y al país que un socialista podía ser presidente de la República nuevamente, y por Dios que dejó allanado el camino para que otra socialista después lo fuera 2 veces y sigue compitiendo, es decir, que el socialismo democrático en este país sea una fuerza política elegible, a su vez que le dé también posibilidades a una democracia, alternancia en el poder, que es un pilar básico. Bueno, el presidente Lagos es uno de los arquitectos de eso también. Por eso que es un día requete contra importante e histórico. Vamos a la mesa de conversación, pero antes escuchemos las palabras del presidente. Queridos amigos y amigas, próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas, como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión. Y creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre, es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos. Ahora, la fundación donde he desarrollado mis actividades después que dejé la presidencia cambia de lugar a un lugar que es más pequeño, pero continúa con la misión que hemos tenido siempre. El mundo de hoy, todos lo sabemos, está viviendo un cambio epocal de enormes transformaciones. La revolución digital todavía no se expresa en toda su magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica, esos se están desarrollando aceleradamente. Porque estamos atravesando un periodo complejo
Es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad. Deseo que nuestra historia nacional, tanto regional como global, sea un relato compartido en la que seamos capaces de encauzar pacíficamente los desacuerdos y aspirar a un futuro justo, solidario, libre y democrático. He dedicado prácticamente toda mi vida en contribuir en ello. Y por eso entonces quiero aprovechar este momento para agradecer a los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente, pensando en Chile para hacerlo grande. Compañeros de ruta, de la academia, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, los organismos internacionales, de gobierno, del mundo. Quiero agradecer a mi familia, a Luisa, mi mujer, que me ha acompañado codo a codo todos estos años. No soy capaz de imaginar este recorrido sin la compañía de Luisa. Su sostén, su apoyo incondicional y los valores para servir a Chile han sido fundamentales para dar los pasos en cada una de mis acciones. Llegó el momento de iniciar un nuevo camino, aunque no voy a guardar silencio si me parece que puedo hacer un aporte. Seguiré con ustedes, seguiré cuidándome, aprendiendo y escribiendo. Las convicciones y las esperanzas por un Chile mejor permanecen siempre. Y por eso, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, los invito con firmeza, con valentía, a perseguir nuestros sueños, a ser posible, entender que lo mejor está por venir y solo juntos podemos construirlo. Gracias. No guardaré silencio si es necesario. Que duda nos cabe, lo conocemos todos, ¿no? Que su carácter lo marcó. Y que porque no guardó silencio, cuando había que hablar, Ricardo Lagos es Ricardo Lagos. Le mandamos un saludo porque él mismo me lo ha comentado muchas veces. Ve este programa y si no está viendo hoy día, un saludo directo de mucha admiración de muchos y agradecimiento. Y hay que hablar del presidente Lagos porque es un tremendo hito. Hablaba con Ernesto Tona esta tarde. Bueno, perdón, quiero presentar a Rodrigo y a Nerea, que ya son de la casa, pero igual los vamos a presentar. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Matías. Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales y además miembro de la mesa de la dirección del Comité Nacional de la... Dime de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Eso, Asociación Chilena de Ciencia Política. Es importante, la tesorera. Bueno. Así que se estrena en la mesa y le deseamos toda la suerte, Nerea, y felicitaciones por eso. Muchas gracias. Ernesto Tona me comentaba en la tarde, cuando ellos tomaron el gobierno, me dio varios hitos. Me recuerdo uno. El presidente Lagos tomó un país que todavía tenía, para que no tenía ley de divorcio. Por lo pronto. Todavía tenía los enclaves autoritarios en la Constitución, que para los más jóvenes se recordarán, había comandante en jefe, inamovilidad a los comandantes en jefe, senadores designados. Bueno, y cuando terminó el gobierno del presidente Lagos, esas cosas y otras más no estaban. Un socialista que siempre fundó sus acciones a partir del crecimiento económico, me lo dijo Ernesto Tona. Cosas de un socialismo moderno muy relevante, ¿no, Nerea? Absolutamente. Un socialismo que en el contexto chileno, para el cual estaba, en el entendido que recién habíamos tenido 2 gobiernos después de la vuelta a la democracia, era sostenible en el tiempo tener ese tipo de socialismo. Si bien Elwin fue muy relevante y siempre lo va a ser para la transición a la democracia, me parece a mí que un hombre clave dentro de muchas otras personas para el asentamiento de la democracia en Chile es Ricardo Lagos. Justamente dentro de las otras cosas que mencionabas es cuando ya estamos en democracia, el intento de sacar enclaves autoritarios que se vieron en la reforma de la Constitución del 2005, fue sin lugar a duda el paso en la dirección correcta, no solamente para que la democracia en Chile, como
bien dice la literatura de la ciencia política, sea el único juego de el barrio, o sea, the only game in town, sino que además para que de alguna u otra manera esa democracia no solamente sea legitimada desde el sector de Ricardo Lagos, sino que todos los sectores de la esfera política chilena, que me parece a mí era clave. Hablar de Ricardo Lagos, hablar de un protagonista de la historia de Chile. Bueno, en general los presidentes siempre son protagonistas, siempre marcan. Pero yo tengo la sensación, fíjate, que desde el retorno a la democracia, el que ha marcado quizá un sello fundamental para el país, político, económico, prosperidad, fue Ricardo Lagos. Político, ustedes nombraron el cambio profundo que vivieron las bases institucionales de nuestro país, esa reforma que llevó a un gran acuerdo con ese entonces con la oposición y avanzaron una cantidad de reformas para democratizar, para eliminar los enclaves autoritarios, tanto así que la actual Constitución finalmente lleva la firma del presidente Lagos. O sea, la Constitución de él en algún momento lo esbozó. Después, del punto de vista económico, fue una persona que impulsó el libre comercio, los tratados, las concesiones, el acuerdo del mundo privado con el público. El superávit estructural, que hoy día es un dato y es responsabilidad fiscal, es de ese gobierno también. Claro. Era siempre asimilado como la tercera vía del socialismo, una persona que de alguna forma un Estado potente, pero también daba participación a los privados. También, como buen protagonista, tuvo sus luces y también su oscuridad. Tuvo un conflicto potente de probidad dentro de su gobierno que lo logró sacar finalmente, acuérdense del tema de los sobresueldos de los ministros, el MOPGAT, etcétera, que finalmente hay también el liderazgo y convengamos, otra forma de hacer política que de alguna forma uno mira la actual y dan ganas de... Yo al revés de lo que dice la gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, yo añoro ese tipo de política, del diálogo, del consenso, de hacer bien las cosas. Ahora, gente del Frente Amplio, los que han madurado y los que han adquirido más experiencia, partiendo por el propio presidente Boric, hace rato que se dio cuenta que este es un personaje al cual hay que admirar y agradecer. Claro, pero recuerda que hace rato, no desde llegaron hoy día al poder de alguna otra forma, criticando esos años de prosperidad. O sea, construyeron un discurso político renegando de esos años. Después se dieron cuenta, efectivamente, quizás lo que es gobernar y lo que significa. Sí. Pero fíjate que lo injusto que llega a ser la historia, que, bueno, hoy estamos mirando esta salida con un discurso muy bien construido del presidente, además con la imagen de su señora, muy simbólico, porque es la persona que te acompaña en este trayecto. Pero finalmente el presidente Lagos, su partido le dio la espalda en un minuto que le había tomado una decisión política muy relevante, que era volver a competir por ser otra vez presidente de Chile. Y finalmente, esas cosas que al final la historia va a evaluar y van a entender quizás el error que hicieron, prefirieron a Alejandro Guillier por el presidente Lagos. Sí, y eso también responde a que hoy en día las decisiones políticas igual se toman en gran medida por cómo te van las encuestas. O sea, en la medida en que tengas una persona, en este caso Alejandro Guillier, que marca más o menos bien en las encuestas, independientemente de la figura importante que fue Ricardo Lagos, no solamente, de nuevo, para el asentamiento de la democracia en Chile, para qué decir la transición, incluso en la dictadura, se le dio la espalda desde ese punto de vista, cuando ya había una candidatura armada de parte del team de Lagos. Así que eso fue bastante, digamos, feo de parte, sobre todo del círculo más cercano de Ricardo Lagos dentro de su partido. En fin, bueno, se va a hablar mucho de él, se va a escribir mucho de él, sigue presente. Y él dijo que iba a seguir escribiendo. Y no nos queda de duda, si en el momento decide hablar, va a hablar, porque está perfectamente... Recordemos el rol que tuvo en el primer Consejo Constitucional. O sea, golpeó el tablero justamente cuando dijo, aquí construyeron una Constitución que no es unitaria. Siendo muy duro con quienes dirigieron este proceso. Tal cual. Quedan otros temas, hay bastantes otros temas. Por lo pronto, la otra candidata, una que ya fue candidata y aspira probablemente a ser nuevamente candidata, Evelyn Matei, ayer, golpea el tablero, elige un discurso, ¿por qué ayer? Un discurso duro contra el Frente Amplio, contra el presidente de la República personalmente. Y en general, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Por qué Evelyn Matei hace lo que hace ayer? Sí, a mí me parece que las críticas, por ejemplo, tanto al Frente Amplio como a la coalición del gobierno y al propio presidente, tiene lugar, por supuesto, en una democracia. Eso está clarísimo. De hecho, si no se pudiese hacer, no sería una democracia. No, claro. ¿Cierto? A mí lo que
el reparo que tengo con los dichos de Evelyn Matei es más que nada con el tono de la crítica, desde el punto de vista que dos cosas. Primero, claro, Evelyn Matei hoy día está súper bien posicionada, está, digamos, en una posición súper positiva desde su liderazgo político. Pensemos que por alguna razón las elecciones son en 2 semanas más y gana Evelyn Matei. Evelyn Matei no sabemos el Congreso que tendría, porque tendrían que haber elecciones del Congreso. Puede que el día de mañana le toque negociar con el Frente Amplio, le toque negociar con Apruebo Dignidad y desde ese punto de vista no me parece demasiado acertado en el momento en que el gobierno quizás está más débil o uno de los momentos más débiles del gobierno, ir con ese tono más allá de la crítica en sí misma. Pero yo conversaba con un analista ayer que era más bien, déjame acordarme, sí, un tipo que era más bien de derecha, y le decía, ¿por qué? ¿Cómo te lo explicas? Y dijo, bueno, me lo explico porque acuérdate lo que le pasó a Sichel, por ejemplo, que se le arrancó por la derecha el asunto. Era un liderazgo de centro-derecha, pero por la derecha se le arrancó. Y lo que me decía él, no sé si tú, Rodrigo, conoces el sector, estás de acuerdo o no, es una forma también de cada cierto tiempo hacerle un guiño a los sectores más de derecha, ir a darles un caramelo, pero ella, sabemos que ella es más bien centrista y es bien amplia y bien transversal. Pero lo de ayer atendió un momentito a su electorado potencial de derecha más dura. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que, a mí me tocó escucharlo, estaba traicionando a esa hora, pero lo escuché la entrevista en vivo, en directo, y yo creo que 3 reflexiones. Una, el contexto, otra, la estrategia y otra, el sello. ¿Por qué el contexto? Porque efectivamente estamos en un minuto en que entre el tema de las pensiones de gracia, lo que hemos conocido estos últimos días por la prensa, de los WhatsApp, los audios de la subsecretaria Tatiana Roja en el caso Democracia Viva, que pone otra vez en jaque a la moneda, al corazón de la moneda, si conocía, si no, y al mismo presidente de la República. La violencia estatal, los asesinatos que hubo el fin de semana en la 6ª región, que tienen al gremio de camioneros en franca disputa con el gobierno, que puede terminar en cualquier tema. Entonces, un contexto débil para el gobierno, pero no débil por la economía, que sin duda, sino por gestión y errores. Lo segundo, estrategia, y yo coincido en eso. Efectivamente, Evelyn Matei tenía que, cada cierto tiempo, tiene que hacer señales, porque efectivamente, si bien ella pertenece a un mundo más moderado, más de centro, tiene que también comulgar con la sensación o la percepción que tiene su sector. Y yo tengo la sensación de que gran parte de los votantes potenciales de Evelyn Matei y José Antonio Caz piensan, quizás con términos diferentes, lo que ella dijo el día de ayer. Y lo tercero, ella es así. O sea, si tú le preguntas algo directo, el periodista le preguntó cuál es su impresión del presidente Boric, qué piensa el presidente Boric a 2 o casi 2 años de mandato, ella siempre ha destacado por ser muy directa, muy dura, muy franca, con gente de su sector y por cierto también con gente del otro lado. Es una crítica que cala hondo en el sector. Pero ojo que yo he escuchado críticas también de gente que no es del sector de centro-derecha, también duras para el gobierno, en esa misma lógica. Natalia Pergantile, Fidel Espinosa, el fin de semana una columna de Óscar Landerreche en La Tercera, muy centrado en el tema de pensiones, pero esboza, este gobierno tiene que madurar y tiene que dejar de gobernar con la ideología. Un poco lo mismo que dijo Evelyn Matei, con un poquito de término más académico y menos directo que lo que se le conoce a ella. Sí, porque lo que sí, o sea, a mí me parece que lo que sí es cierto es que, y es innegable, y hay un mal muy grande dentro del Frente Amplio, que el Frente Amplio, bueno, es una coalición, pero si lo intentamos tratar como si fuera un partido político, no es un Frente Popular, bajo ninguna circunstancia. O sea, la cúpula partidaria del Frente Amplio es una cúpula súper elitista. O sea, los militantes que tiene el Frente Amplio son militantes que en términos generales no tienen la incidencia que sí tiene, por ejemplo, los militantes del Partido Comunista dentro de la cúpula partidaria, en general. Y eso, por ejemplo, ha sido algo que ha estudiado, por ejemplo, Fernando Rosenblatt, que es especialista en partidos. Que el Frente Amplio tiene una élite muy marcada y una militancia más separada. Más paralela, exacto. Ah, mira. Sí. Porque, claro, o sea, se intenta copiar el modelo uruguayo del Frente Amplio. Sí. El problema es que... El de Tabaré Vázquez. El problema está en que el Frente Amplio uruguayo es, con una base democrática desde abajo hacia arriba,
muy importante, cuando en realidad el Frente Amplio chileno en realidad es desde arriba hacia abajo. O sea, ¿A ti te parece que en lo que dice Belín Matei algo esto, que en los términos que lo usa quizás un poco duro, pero que gente que ha ido a colegios pagados, de familias bien, así lo dijo textualmente, y que de repente se pusieron revolucionarios, algo así? ¿Tú sientes que algo en el espíritu de lo que dice Belín Matei es cierto según los estudios? absolutamente, absolutamente. Ahora, ¿cuál es mi reparo, ya en términos no del tono, sino del contenido de lo que dijo la alcaldesa Matei? Es que no porque efectivamente seas de, por ejemplo, clase social alta, no puedas tener una mirada, ¿cierto?, hacia personas que, o hacia tu electorado, que quizás son personas que no tienen esas mismas ventajas que tienes tú. De lo contrario, por ejemplo, gran parte de la derecha no podría hacerse cargo de demandas de la ciudadanía. Entonces, me parece que no está relacionado a hacerse cargo de demandas populares y ser parte, no sé, de la élite, tanto política como económica. En la medida, en el fondo, que eso se reconozca, me parece que no debe ser el problema. En el tema democracia viva, que se niega a morir como tema, porque queda, bueno, hay un proceso judicial abierto, entonces eso nos va a tener mucho tiempo hablando. Y Canal 13 el otro día, en 2 reportajes consecutivos, reveló contenidos, conversaciones de chat entre los implicados de Revolución Democrática los días antes a que saliera y que nosotros todos lo conociéramos a través del reportaje Timeline, el medio de Antofagasta. Cómo trataban de arreglar, de tapar, de explicar antes de un escándalo que ellos sabían que iba a estallar en el ámbito de lo público. Algunos dicen que sigue salpicando el interior de la moneda. ¿Logra el gobierno administrar esta crisis de una manera razonable en lo político, Valeria? Lo que pasa es que cuando empiezan a intentar contener, aparece algún otro antecedente que pone en jaque la versión justo anterior que había lanzado de alguna manera la moneda. Por ejemplo, la moneda lo que dice actualmente es que la información que tenemos nueva, en realidad no sería información nueva, sino que esos antecedentes ya eran de conocimiento público. Pero en realidad no es del todo así. O sea, efectivamente no es información absoluta y completamente nueva desde cero, pero sí hay antecedentes que complican más profundamente a la versión del gobierno. Por ejemplo, si bien en ninguna parte se menciona a Crispi, a Miguel Crispi, que es jefe de asesores de la moneda, sí en los chats de WhatsApp se puede ver que, por ejemplo, Tatiana, que era subsecretaria del Ministerio de Vivienda en ese momento. Exactamente, dijo, esperemos a ver qué nos dicen de la moneda el 7 de junio. Entonces, esto sería más allá de lo que Crispi dijo que sería un rumor. No sabemos exactamente si es que ella conversó con Crispi y le explicó lo que estaba pasando. Eso no nos queda claro, pero por lo menos la hipótesis de rumor de Crispi se ve un poquito más debilitada, si bien no la podemos descartar absolutamente. Lo mismo con el visto bueno del ministro Montes, que fue mucho más encima de la fecha donde realmente él dijo que se había enterado. Esto fue el mismo día. El mismo día de Timeline. Exactamente, pero eso habla de que Montes algo ya sabía, en el fondo. Entonces, hay cosas que no calzan del todo, y eso simplemente para la versión que entregó el gobierno y las personas que rodean al gobierno no aparentan ser buenas, en el fondo. Y eso es lo que va complicando al gobierno una y otra vez. Y lo peor de todo es que no es solamente al gobierno, es directamente a una de las personas más importantes del gobierno, que es el jefe de asesores. Fíjate que yo creo que además, y lo ha manifestado parte importante del socialismo democrático, que esto va debilitando también las opciones futuras que tenga este bloque. Yo noto un cierto cansancio de este bloque de tener que ir explicando como a cuenta gota cada error que comete el gobierno. En este caso, Democracia Viva, bueno, hay un proceso judicial y por lo tanto esto tiene un plazo un poquito más largo, pero lo hemos visto en el tema de los indultos, lo hemos visto en el tema de las pensiones de gracia, en el tema del lobby, siempre que están involucrados. ¿Les cuesta cerrar? Les cuesta cerrar, efectivamente. Y este es como a cuenta gota. Yo no sé, Matías, si aquí hay un tema como de culpa o de entender que la comunicación política
es mejor hacerse cargo de una vez por todas que ir como dilatándolo. En el fondo es mejor ponerse rojo una vez que muchas veces naranjo o amarillo. Al parecer esta generación tiene un complejo con reconocer el error inmediatamente y eso al final ha desgastado. Raúl Soto, el expresidente de la Cámara, dijo, o sea, la presencia de Crispi enreda nuestra coalición y eventual pactos del futuro. Entonces, yo creo que el daño es a ellos y a la poca credibilidad que finalmente entrega la versión de conocimiento no de la moneda. Y el antecedente que tú agregaste, yo encuentro que es bien relevante, que quizás es lo más potente que eventualmente el ministro de Vivienda tenía conocimiento de esto porque se supone que él iba a validar una declaración. No sé si ustedes lo han leído, se ha hecho público. Efectivamente, la subsecretaria en su momento le entregó una minuta al Ministerio de Vivienda, pero es una minuta que si ustedes la leen, si uno lee, esto parte con una información que viene de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, del Ceremi de Vivienda de Antofagasta, denunciando lo que estaban haciendo estos militantes de RD, y se lo envían a la subsecretaria Santiago. Eso es público, puro documento público. Es súper grave, con nombre, apellido, relaciones personales, de amistad partidaria. Y eso decanta en una minuta de una carilla que le entregan al ministro donde no alerta a nadie. Nadie se preocuparía. Entonces uno puede preguntar, ¿le quisieron quitar la gravedad para decir que sí le informaron? Porque la verdad es que con esa minuta yo al menos no dejo ni siquiera de salir a tomar café con un amigo. Digo, a la vuelta lo leo. Porque léanlo, si es público. Sí, pero si el audio lo dice. Aquí no hay nada grave. Sí. El audio Entonces, lo pudo haber sabido el ministro, pero ¿es legítimo pedirle al ministro que con eso prendiera todas las alarmas? Con lo que su subsecretaria le dice. Entonces, claro, las fechas pueden calzar, pero hay un contenido que no sé si calza. Sí, efectivamente la subsecretaria Tatiana en el audio va diciéndole, bájale el perfil, es un porcentaje menor, en el fondo le va construyendo el relato a Contreras para que el comunicado de prensa de alguna forma baje un... Y cuando ella le informa al ministro, le baja 10 cambios. Probablemente. Eso es lo que no sabemos. Y eso en el fondo siembra la duda justamente y es lo que me imagino que tendrá que de alguna forma dilucidar la Fiscalía o quien esté a cargo de la investigación. Claro, y ahí hay algo entre medio porque en el fondo una cosa, claro, es la minuta y otra, pasa algo entre medio, no sabemos qué obviamente, pero de la minuta al visto bueno del ministro hay un salto como bien importante, o sea, de no involucrarlo y dejarlo tranquilo como, bueno, te informamos, ahora pedirle el visto bueno, igual es un salto bien importante. Entonces me imagino que algo debe haber pasado entre medio, no sé si algún día sabremos exactamente qué pasó, pero sí me parece que al final, más cercano al 17 de junio, evidentemente que el ministro alguna cosa sabía más allá de la minuta. Ahí parte Antofagasta a interiorizarse y a pedir más antecedentes. Y el otro caso que también les ha costado mucho cerrar el gobierno, que calza en temporalidad y en tipo de problema, es lo de los indultos del año pasado, en esta misma época del año, y ahora las pensiones de gracia, que también le cuesta cerrarlo, con versiones. En esta vez el subsecretario se complica mucho más, un subsecretario muy bien evaluado en materias, cosas de las encuestas, en materias de enfrentar la delincuencia y la inseguridad. ¿Cómo han visto ustedes reaccionar al gobierno? ¿Nerea? Sí, bueno, yo creo que es un problema generalizado del gobierno, no solamente intentar cerrar temáticas donde van apareciendo vertientes una y otra vez, quizás no al día siguiente, pero en 2 semanas más aparece otra vertiente, 3 semanas más sale otra vertiente. Y a mí me parece que en el caso, por lo menos de pensiones de gracia, que se ha hablado bastante durante las últimas semanas, primero hubo esta disputa entre ministros. ¿Cuál era, digamos, como el fundamento que se iba a utilizar para intentar retractar algunas de las pensiones de gracia? Estaba la versión, por ejemplo, del ministro de Justicia y la versión Monsalve. Esa como primera disputa, o sea, ya, digamos, un error dentro del gobierno genera disputa dentro del Ejecutivo, que eso ya es súper, hiper, mega complicado. Eso como primer elemento. Pero como segundo elemento y más importante, a mí me parece súper grave la denuncia que hace el presidente Boric diciendo que hay irregularidades en el proceso porque todos los antecedentes no estaban sobre la mesa cuando se decidieron estas pensiones de gracias que les competían a él. O sea, en el fondo me parece bien, o sea, por un lado me parece muy bien que se denuncien irregularidades, cuáles son, eso es importante mencionarlo, pero también me parece importante y
es algo que no he visto por lo menos de parte del gobierno, en este caso en particular, es también hacer un mea culpa, porque en el fondo una cosa es decir, bueno, hay irregularidades, otra cosa es decir, bueno, en base a esas irregularidades nosotros nos equivocamos. ¿Usted cree que el gobierno debió haber terminado, no es el año, porque el año ya lleva 29 días, pero la temporada 2023 con un cambio de gabinete y partir marzo con fuerzas nuevas? ¿No será peligroso que vuelva marzo y arrastre los viejos problemas a todo el inicio de un año, Rodrigo, o no? ¿O eso no está tan escrito y no necesariamente va a ser así? No necesariamente, Matías, porque al final del día un cambio de gabinete no te asegura un cambio de timón o de gestión o incluso de percepción ciudadana. El presidente ha hecho 2 o 3 cambios, algunos más profundos que otros, y no ha habido una dirección, una movilidad o tampoco un cambio en la percepción favorable al gobierno. Por tanto, yo lo que sí es extraño es que, dado la cantidad de errores a nivel comunicacional, político y también de gestión, si el presidente quiere de alguna otra forma tener, entre comillas, 2 años relativamente razonables de éxito, tiene que hacer un cambio en la estructura más bien de carácter político con personas que tengan mucho más ADN electoral. Se viene la reforma de pensiones, la reforma ISAPRE en marzo, que son quizás los temas más relevantes, donde probablemente puede alguna cosa tener algo de transformación de lo que prometía este gobierno, pero tiene elecciones a la vuelta de la esquina en octubre, después tiene la parlamentaria, entonces yo creo que el presidente tiene que analizar un poco lo que ha sucedido estos últimos meses, tema de pensiones, tema de democracia viva, la forma en que se comunica, la forma en que se cierre, para tener un impulso en este segundo tiempo de su gobierno. Y ese impulso puede ser en enero, febrero, pero no puede ser más allá de marzo. Yo creo que marzo es muy tarde para poder hacer un cambio de giro en un gobierno que hasta el minuto yo lo veo extraviado, sobre todo en temas de capacidad de comunicación y cerrar los temas. Nerea, ¿tú crees que era importante hacer un cambio, un giro ahora para partir el año, que es un año difícil, es el tercero, con muchas elecciones? Sí, o sea, yo partiría de la premisa de, si es que quieres resultados diferentes, bueno, algo tienes que cambiar. En el fondo no puedes seguir haciendo exactamente lo mismo si esperas resultados diferentes. No sé si para eso es absoluta y completamente necesario un cambio de gabinete a fondo, pero sí al menos en algunos ministerios claves quizás pensar en otras personas que les den más jerarquía y quizás, porque uno no sabe si van a cometer errores o no, pero en el fondo reducir la probabilidad de error en el fondo para que se intente de alguna manera reducir al menos los errores comunicacionales del gobierno, y eso ya sería una victoria muy importante. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobiernos de la UDD, como siempre, muchísimas gracias por todo este año que nos han colaborado tanto. Muchas gracias, Rodrigo, y Nerea, a ti también, por toda la participación de este año para venirnos a ayudar a entender mejor lo que está pasando. Nerea, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Diego Portales y también miembro de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, Rodrigo, que tengan muy buenas vacaciones. Igualmente. Muchas gracias. Descansen. Y nosotros, antes de la pausa, recomendarles que se debe proteger de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Encuentra el equilibrio perfecto entre la naturaleza y la ciudad sobre el Tank 300, un SUV 4x4 con lo mejor de 2 mundos. Ingresa a gwm.cl y descubre un todoterreno preparado de lujo, inteligente para superar expectativas. Tank, The Great Wall Motors. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lamentable, pero los incendios forestales que se han producido, las alertas rojas vigentes a nivel nacional, para saber y tener un mapa para entender qué es lo que está pasando con los incendios forestales, para tener conciencia de lo relevante que es, porque hasta ahora lo estamos haciendo bien, en prevención, en responsabilidad, qué decir, en el ataque a los incendios de los brigadistas y de los especialistas, pero para seguir teniendo un buen rendimiento, por así decirlo, hay que estar bien informado y muy consciente de lo relevante que es esto. Así que en 24horas.cl puede encontrar las alertas rojas vigentes a nivel nacional.
Y si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Nos separamos un momento y ya volvemos. Esperemos. De vuelta en vía pública y revisamos de inmediato el pronóstico del tiempo en Santiago con unos números que se nos escapan de... Bueno, ya los estamos viviendo, pero son mucho más altos de lo que nos hemos acostumbrado por años. Bueno, para mañana miércoles tenemos 36 grados de máxima probable y 15 de mínima probable. Ese es el rango que tendremos. Despejado todos los días hasta el domingo. No hay una nube en el horizonte. Máximas de 35, viernes 37, sábado y domingo 32 y las mínimas oscilan en los 16 o 14 grados. Este es el pronóstico del tiempo. Hoy vivimos un calor muy alto, 34 grados me parece que es lo último que yo revisé, que fue la máxima en Santiago, bueno, de este martes. Así que a seguir con los cuidados y las atenciones al calor, por los cuidados personales y los incendios. Y un día como hoy, en 1951, nació el cantante, compositor y baterista Phil Collins, uno de los artistas más exitosos de la música anglo. Collins, quien celebra este martes 73 años, alcanzó notoriedad desde los 70 como baterista y vocalista de Genesis. Y en los 80 se embarcó en una exitosa carrera en solitario que lo consolidó como uno de los grandes del pop de todos los tiempos. Phil Collins ganó numerosos premios musicales a lo largo de su carrera, o ha ganado, incluyendo 7 premios Grammy, 5 premios Brit, entre ellos Mejor Artista Británico en 3 ocasiones, un premio de la Academia y 2 Globos de Oro por su trabajo en bandas sonoras. Un artista completísimo, simbólico, icónico, que forma parte de la historia de la música contemporánea. ¿Qué duda cabe? Con Phil Collins despedimos vía pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. Shout.